El conflicto del aumento salarial se mantiene en el debate público nacional. En fecha 21 de febrero del 2019, el Comité Nacional de Salarios, el CNS, convocó a una reunión revisora del salario mínimo del sector privado, de acuerdo con las atribuciones que le confiere el artículo 456 del Código de Trabajo, según el cual dicho comité revisará las tarifas de salarios mínimos por lo menos una vez cada 2 años. Habiendo transcurrido 2 años después de la última revisión salarial efectuada en el año 2017, es tiempo de convocar a empleadores, trabajadores, así como a sus respectivas organizaciones para conocer la fijación o revisión de la tarifa aplicable en cada caso. A la convocación acuden distintos sectores del gobierno, empresarios y sindicatos de manera voluntaria con el objetivo de fijar el aumento salarial conforme lo dispone la ley. Sin embargo, se han generado malestares en torno a 2 temas que consideramos principales y que han imposibilitado el referido aumento salarial. El primero, la pretensión de un aumento del 30% al salario mínimo del sector privado. Los sindicatos de trabajadores y los empresarios acordaron 2 años antes un aumento del 20% que se concedió de manera fraccionada. El primero del 13% a partir del mes de mayo del 2017 y el 7% restante a partir del 1 de noviembre de ese mismo año. Y el segundo tema, importante también, la reclasificación de las empresas que percibe la aplicación de la Ley 187-17 que modifica la Ley 488-08 sobre la clasificación y el registro de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Sobre el aumento del 30% al salario mínimo del sector privado, las centrales sindicales justifican que los bajos salarios que reciben los trabajadores es causa relevante que explica por qué el crecimiento económico no ha contribuido en la disminución de los niveles de pobreza en la República Dominicana. Y sobre las pretensiones de reclasificar las empresas, a juicio de los sectores sindicales, la clase empresarial intenta convertir a una empresa grande en pequeña, a una mediana en micro y lograr una subclasificación de las más pequeñas para evadir no solo sus contribuciones al fisco, sino para continuar justificando los bajos salarios provenientes de dicho sector. Hay que adicionar a estos temas el factor inflación, factor que todos los años reduce el poder adquisitivo de los salarios en aproximadamente un 4%, según las metas del Banco Central, ubicándose el salario mínimo más elevado para el sector privado en 15.447.60 pesos, el mínimo medio en 10.620 pesos y el más bajo en 9.411.60 pesos, según la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, mientras que el costo de la canasta familiar promedio nacional al cierre del 2018 era de 30.333.92 pesos, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizados por el organismo financiero. Sobre estos puntos, las reacciones del gobierno, las posturas de los sectores envueltos en el debate y las opiniones de los expertos, desarrollamos el programa de hoy. Hablamos sobre conflicto salarial en la República Dominicana. Yo soy Marjorie Félix. Vamos al contexto. El Código de Trabajo de la República Dominicana, en su artículo 192, define el salario como la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por el mes al trabajador y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. El Código Laboral Dominicano, en su artículo 452, dispone la creación del Comité Nacional de Salarios, que se encarga de fijar tarifas de salarios mínimos para los trabajadores de todas las actividades económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza que se realicen en la República, así como la forma en que estos salarios deban pagarse. Las tarifas de salarios mínimos en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el Comité Nacional de Salarios, por lo menos una vez cada 2 años, según la disposición del artículo 456 del Código de Trabajo. Mantener una política salarial o de renta acorde con la situación actual del país
evita los efectos negativos de la inflación o la disminución del poder adquisitivo de las personas. Esto así, porque cuando ocurre un aumento en el índice general de los precios o inflación, los salarios tienen menos capacidad de compra de bienes y servicios en el mercado. En la mayoría de los países, el Estado asegura un salario mínimo atribuible a los trabajadores no cualificados con el objetivo de mantener las garantías de un determinado nivel de poder adquisitivo que los sitúe por encima del umbral de pobreza. Ajustar los salarios acorde con los niveles progresivos de inflación y crecimiento económico mantiene una política de renta nacional estable. Con esto se garantiza la producción nacional, la dinámica de oferta y demanda de los mercados, la estabilidad macroeconómica y la mínima subsistencia de las personas. Después de haber puesto en contexto el tema, usted que es un asalariado, ¿está conforme con lo que devenga mensualmente, semanalmente, quincenalmente? ¿Considera que la política salarial para el sector privado no sectorizado de la República Dominicana aumenta o disminuye el autoempleo, la informalidad o la inequidad social? Opine a través de las redes sociales. Nuestro usuario es @esferaglobal como nuestro nombre. Y particularmente estoy como @marjofélix en Instagram y Twitter y Marjorie Félix en Facebook. Recibimos en esta mirada global, ahora en lo inmediato, es un segmento que nos gusta mucho cuando vienen los investigadores del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a Greydis Roa Chalas. Él es economista y coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de este OPD de Funglode, quien ha realizado un trabajo titulado Salario Mínimo de las Empresas Privadas No Sectorizadas, varias opiniones y una realidad. En este trabajo se incluye un análisis del comportamiento de la inflación y del costo de la canasta familiar versus los salarios. Gracias, Greydis, por estar siempre tan dispuesto a venir a Esfera Global. Gracias, Marjorie. Para mí es un placer acompañarte hoy en Esfera Global. En este caso, desde la Unidad de Políticas Públicas, nos hemos interesado en hacer un estudio sobre el salario mínimo del sector privado no sectorizado, aprovechando la coyuntura del debate que hay sobre el salario que se debe aprobar o no para el año 2019. Vamos a entrar a este trabajo, Greydis. ¿Cómo se ha comportado el aumento general de precios durante la última década y cómo afecta al salario en la República Dominicana? Bien. El aumento general de precios se mide a través de la inflación, que no es más que el alza generalizada del incremento de precios. En República Dominicana, desde el 2000 hasta el 2019, la inflación ha tenido un comportamiento en un principio alcista, donde en el periodo 2003-2005 llegó a obtener sus cifras topes, incluso en el 2004 llegó a estar en 51.46%. Esto debido a la crisis financiera que sufrió el país en ese entonces. A partir de ahí, como se puede observar en el gráfico, la inflación ha mantenido un comportamiento cíclico, llegando actualmente a tener un comportamiento controlado. Y en marzo de 2019 está en 2.91 según las cifras del Banco Central. Ahora bien, ¿cómo impacta la inflación en los salarios? Lo que sucede es que a medida que crece la inflación, disminuye la capacidad adquisitiva de los hogares con los salarios, debido a que se devalúa el peso dominicano. Y aunque en los últimos años la inflación ha estado controlada debido específicamente a las buenas políticas monetarias que ha implementado el Banco Central, no obstante, hay que recalcar que ese pico tan alto que tuvimos en 2003-2004 todavía sigue teniendo cierta repercusión en la capacidad de adquisición, en la capacidad de compra de los hogares dominicanos. Greydis, vamos a hablar de canasta familiar. Es un tema muy sensible, a todo el mundo le importa porque hay que comer. Primero hay que comer. Y sabemos que está categorizada en nuestro país por quintiles. Es bueno que la gente entienda cuántos son, a qué se refiere un quintil, cómo podemos relacionar el valor absoluto del salario mínimo con la canasta básica en nuestro país. Muy bien, en nuestro país existe la canasta básica para 5 quintiles diferentes. Primero vamos a explicar qué son los quintiles. Los quintiles son una agrupación donde el Banco Central toma a toda la población, desde el que menos ingresos tiene hasta el que más ingresos tiene. Ahí agrupada toda la población,
Entonces se divide esa población en 5 partes iguales y por eso hablamos de quintiles, porque son 5 partes iguales. Entonces se toma la primera parte que menos ingresos tiene, es decir, el primer 20% de la población que menos ingresos tiene se convierte en el quintil número 1. Luego, el segundo 20% de la población que menos ingresos tiene se convierte en el quintil número 2 hasta llegar al quintil número 5. Igualmente, entonces el Banco Central organiza la canasta básica por quintiles. La canasta básica familiar consiste en un conjunto de bienes y servicios que los hogares deben recibir, deben adquirir como mínimo para su sustento. En tal sentido, la canasta básica del quintil 1 está actualmente, estaba en marzo del 2019, en 13.871, representada en este gráfico por la línea roja. Solamente el salario mínimo de las empresas grandes actualmente está por encima del salario de la canasta básica. Como se puede observar, la tendencia siempre ha sido que la canasta básica ha estado por encima de los salarios mínimos. Esto significa que con los salarios mínimos que se devenga no es suficiente ni siquiera para adquirir los alimentos básicos, los servicios básicos. O sea que el quintil número 1 es el que tiene menor posibilidad de acceder a bienes y servicios. Es una canasta menos rica en proteínas, sí, en diversidad de productos. Es una canasta menos nutritiva y con acceso a servicios de menor calidad. Si comparamos la canasta básica del quintil 1, representada por la línea roja, con la canasta promedio nacional, que representa con la línea azul, la canasta promedio nacional para el 2019, en marzo de 2019, está en 30.423 pesos. Con eso es el promedio para que se pueda adquirir bienes y servicios de calidad. Mientras y si eso se relaciona con el valor absoluto del salario mínimo, pues entonces es deplorable. Es insignificante, porque si se observa, como se presenta acá, el salario mínimo para el 2017 y 2018, que es el actual, no llega a cubrir ni siquiera la canasta básica del quintil 1, mucho menos pues la canasta básica promedio nacional. Pasando, Greydis, ahora tenemos un nuevo gráfico en pantalla al historial del salario mínimo pagado por las empresas privadas en la República Dominicana. ¿Cómo han variado en el tiempo? Los salarios mínimos en República Dominicana se han comportado también con una tendencia alcista. Sin embargo, esa tendencia alcista no ha sido suficiente para contrarrestar el alza de la inflación, es decir, el alza de los precios. Y ese salario mínimo siempre se ha mantenido por debajo de la canasta básica. Y finalmente, ¿cuál fue el aumento real que percibieron los trabajadores en el 2017 y cuál sería el aumento real que se espera tener ahora en el 2019? El incremento real de los salarios en el 2017, que es el salario mínimo actual, rondaba entre los 500 pesos a los 900 pesos. Cuando hablamos de salario real, estamos sacando de ahí la parte que ellos tienen que pagar como seguridad social. Actualmente hay un debate en el Comité Nacional de Salario, donde el sector empleador ofrece un 10% para incremento salarial, mientras que los sindicalistas que defienden a los trabajadores inicialmente llevaron la propuesta de un 30%. De aprobarse esa propuesta de un 30%, entonces el salario mínimo estaría alcanzando para cubrir el 144% de la canasta básica del quintil 1, el 122% los de las empresas medianas y el 99% de las empresas pequeñas, mientras que los de guardianes el 88%. Es decir, con el salario mínimo actual, solamente un tipo de salario, el que devengan los empleados de las empresas grandes, puede comprar la canasta básica. Claro. Mientras que si se aprueba el 30%, estaríamos hablando que 3 de esos 4 salarios mínimos podrían estar comprando la canasta básica, por lo que sería importante que se pudiera aprobar. Pero en un minuto te voy a hacer una última pregunta que no puedo dejar. El OPD, ¿cómo ve la reclasificación de las empresas? ¿Debe haber una reclasificación, sí o no? Sí, debe haber una reclasificación de empresas. Esto se debe a que actualmente el Comité Nacional de Salarios clasifica a las empresas por el valor de sus activos. Es decir, estamos categorizando que una empresa grande es aquella que tiene 4 millones o más en bienes, una pequeña de 2 a 4 millones, una mediana más bien, y una pequeña de 2 millones abajo. Sin embargo, actualmente, con el alto nivel de precios, cualquier oficinita pequeña te cuesta 4 millones.
Por ello, actualmente hay muchas empresas que en realidad son pequeñas y micro que están siendo categorizadas como grandes empresas. Esto está llevando a esas empresas pequeñas a tener que pagar salarios que ellos no pueden cubrir. Entonces, con una reclasificación de empresas se estaría objetivizando eso y ya no se estaría entonces tomando en cuenta el tipo de empresa en función de la cantidad de bienes que tiene, sino más bien una propuesta es que se haga en función de las ventas anuales. En función de las ventas anuales, pues tú podrás asignar el salario mínimo que tú como empresa puedas pagar. Muy bien, muchas gracias, Greydis, por siempre estar dispuesto a estar en Esfera Global y a la vez un agradecimiento al Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias a ustedes, Marjorie, a su orden siempre. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. Hoy estamos tratando el tema del conflicto salarial que está abierto actualmente en la República Dominicana y que envuelve a patronos y a sindicatos, las centrales sindicales. Con todos ellos estamos conversando en Esfera Global, pero también queremos saber su opinión y la opinión de la gente en las calles. Por eso tenemos el sondeo acostumbrado y también una encuesta abierta en nuestros canales de redes sociales. @Esfera Global es nuestro usuario. Si quiere conversar conmigo, estoy como @MarjoFélix en Instagram y en Twitter y como Marjorie Félix en Facebook. Ahora vamos a establecer conexión directa con Carlos Enrique Arias, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Gracias por aceptar esta participación en Esfera Global. Gracias a ustedes, Marjorie, por la invitación y darnos la posibilidad de utilizar un medio de tanta difusión como el de ustedes. ¿Cuál es la postura del sector y qué propuesta han presentado? Bueno, como es parte de la ley del Código de Trabajo, cada 2 años debe reunirse el Comité Nacional de Salarios y discutir el tema del aumento salarial, específicamente el salario mínimo. En esta ocasión, el sector sindical ha presentado una propuesta de solicitar un aumento de 30% al salario aquí en el país. Y esa ha sido la base de la discusión planteada por el movimiento sindical. ¿Cuándo se originó el tranque en las negociaciones y por qué? Prácticamente de las primeras reuniones, por 2 razones. La primera, que el sector empresarial no mostró ninguna disposición a presentar una oferta que fuera aceptable para el movimiento sindical. Y lo otro era la insistencia del sector empresarial en que se aceptara la idea de la reclasificación de las empresas antes de producirse el aumento de los salarios, y para nosotros eso no era posible. O sea, esa posición no era aceptable y eso dio lugar al tranque realmente, que se permanece hasta hoy. ¿Están dispuestos a aceptar o no la propuesta de los empresarios del aumento salarial de hasta un 10%? De ninguna manera. Nosotros hemos dicho que sobre la base incluso de lo que son los cálculos de la inflación en este país y la idea que el propio Banco Central dice que es el costo de la canasta básica, que es de 30,000 pesos, resultaría demasiado bajo para resolver los problemas que afectan a la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces nosotros persistimos en nuestra demanda de un aumento de 30%. ¿Y cuál es la postura frente a la demanda de reclasificación de las empresas planteada por el sector patronal? Mire, nosotros entendemos el tema de que a nivel de las empresas hay evidentemente situaciones económicas distintas y nosotros hemos mostrado una situación de apertura sobre esto. Pero lo que estamos diciendo es que aprobemos el aumento del salario y entonces discutamos el tema de la reclasificación.
donde el sindicalismo tendría una actitud de apertura y de llegar a algún tipo de acuerdo, pero posterior al aumento del salario. Finalmente, Carlos Enrique, ¿cómo calificas la intermediación del gobierno en el actual conflicto? El gobierno a veces da señales que nosotros acogemos, en otras no. O sea, el gobierno trata de jugar su papel de árbitro. Y hasta ahora nosotros creemos que lo ha estado cumpliendo con cierta eficiencia. O sea, no tenemos quejas realmente hasta ahora de ese papel jugado por el gobierno. Muchísimas gracias, Carlos Enrique Arias, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Nos preparamos para establecer conexión directa con Juan Rosario, abogado experto en asuntos laborales. Gracias por aceptar participar con nosotros en Esfera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre todas las posturas? La postura con relación al Comité Nacional de Salario es un poco delicada. Cada sector va a proteger su propio sector. Entonces, ahí es que viene un tema. La verdad es que ha sido difícil poder llevar a cabo un acuerdo en lo que es el Comité Nacional de Salario, en virtud de que cada persona, cada sector quiere una mejor retribución. Unos quieren más, otros quieren mantenerlo igual y otros quieren, por parte del Estado, tiene que ser un poco neutro con relación a las solicitudes que ambas partes realicen, siempre de acuerdo y dentro de la normativa legal. ¿Cómo dirías tú que ha sido la intervención del gobierno en el conflicto, Juan? Bueno, la intervención del gobierno viene siendo un árbitro donde va a estar tratando de dirigir un juego y donde va a tener una gran responsabilidad en virtud de que si de una u otra manera no cumple con el parámetro establecido puede traer grandes consecuencias. A tu juicio, ¿quién tiene la razón? Bueno, la razón está depende de qué punto de vista lo miremos. Primero, porque los trabajadores tienen razón que ganamos salarios pírricos y malísimos. Lamentándolo mucho, el salario mínimo establecido en la República Dominicana en una empresa grande son 15.745 pesos. Cuando la canasta familiar dice el Banco Central que son 27.750, o sea que un salario promedio de un trabajador no da para poder vivir en la República Dominicana. Eso va en decremento de la clase trabajadora dominicana y tienen que exigir mejores condiciones. Pero también el sector empresarial se queja del auxilio de cesantía y de los altos costos que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Esos altos pagos que se efectúan que de una u otra manera delimitan el poder incrementar al trabajador en un puesto de trabajo. Como parte neutral, ¿ves alguna forma de salida en este conflicto? Bueno, yo creo que la salida es sencilla y siempre lo he manifestado. Tiene que haber un acuerdo tripartito donde el Estado Dominicano asuma por primera vez su responsabilidad con el Estado Dominicano. O sea, que de una u otra manera busca alternativas impositivas, mejorar y disminuir el tema impositivo para que así las empresas puedan tener mayor oportunidad, mayor flexibilidad para poder aumentar los salarios de los trabajadores. Yo creo que todo viene por parte del Estado. Si el Estado baja un poco los montos, va a traer mejores condiciones a nivel impositivo, va a traer mejores condiciones, las empresas van a tener más dinero para poder buscar otras alternativas, mejorar la calidad de los salarios de los trabajadores, que es muy importante y yo creo que es vital, porque hoy en día un trabajador no puede tener un solo empleo, o sea, está el pluriempleo. Los trabajadores han tenido que dedicarse su vida entera a trabajar, inclusive fuera de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, continúan en otro puesto de trabajo porque el salario no da para vivir. Agradecemos a Enrique Arias, cuarto vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y a Juan Rosario, abogado experto en asuntos laborales, por esta conexión con Esfera Global. Vamos a la pausa. Regresamos. Hablamos hoy sobre salarios y además de escuchar a los expertos y a las partes,
Nos interesa conocer la opinión de usted que se encuentra en casa. Si quiere opinar acerca de la política salarial de la República Dominicana y decirnos cómo se siente con su propio salario, ¿le permite desarrollar una vida digna? ¿Le es suficiente como para cubrir sus gastos básicos? Puede contactarnos a través de las redes sociales del programa, @Esfera Global, y para comunicarse conmigo estoy como @MarjoFélix en Instagram y Twitter y Marjorie Félix en Facebook. Vamos a las calles a ver lo que dice la gente sobre este tema. Les preguntamos que si son empleados privados, si su salario permite costear necesidades básicas, ¿qué consideran acerca de los salarios en nuestro país y su contribución a la salida de la pobreza? ¿O cómo califican la intervención del gobierno en este conflicto? ¿A favor de quién creen que debe estar el gobierno? Vamos a las calles a ver lo que dice la gente. ¿Es empleado privado? Era privado, pero me dependicé y me puse a trabajar los mantenimientos. Sí. No. Privado. No. Sí. Dependiente. Su salario le permite costear sus necesidades básicas. Casi a nadie se lo permite porque está muy cara la vida. No, hago sacrificio. Sí. Balance. Claro. Más o menos, sí. Bueno, por ahora sí. ¿Considera que los salarios en nuestro país contribuyen a la salida de la pobreza? No. Realmente con ese salario que llevamos no podemos admitir que podemos salir de la pobreza, porque no nos alcanza para los estudios, más el sustento diario no es necesario. No. Todo depende. Sí, debería. No. ¿Cree que el gobierno debe intervenir si empresarios y sindicatos no resuelven el conflicto del aumento salarial? El gobierno lo que habla mucho disparate, porque el pobre todo el tiempo está olvidado. El pobre nada más se acuerdan de en las elecciones. Después el pobre no lo mienta a nadie. Yo supongo que sí. Deben hacer algo para que resuelvan ese asunto, porque realmente si ellos se pusieran en nuestro lugar, ellos se dieran cuenta que lo que nos toma a nosotros ganar en un mes, para ellos es como una semana, y ellos deben ponerse en nuestros zapatos. Sí, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, que tiene que hacer algo rápido porque el país se está yendo a pedazos. ¿A favor de quién cree debe estar el gobierno? Debiera de estar a favor de los pobres porque es la pobreza que consigue los votos. No te sé decir. Del pueblo. Del pueblo. De lo más poderoso, porque ¿qué te puedo decir? De la población, o sea, de los empleados. A favor de los pobres. Hoy tratamos un tema sensible para la clase trabajadora, el conflicto salarial en la República Dominicana. Y realmente cuesta encontrar a alguien que no defienda el que deben aumentarse los salarios en nuestro país, sobre todo los más bajos. El consenso mengua hasta extinguirse cuando hay que decidir el cómo, el cuánto, hasta dónde y cuándo. Por una parte, los sindicatos siempre han propuesto un aumento salarial de un 30% y han llegado en el calor del debate a flexibilizarse hasta un 25%. De otra parte, el sector de los patronos, según vemos en los medios de comunicación, porque hay cifras diversas, han propuesto de un 8 a un 14%, pero otras fuentes hablan de que esta propuesta ha sido de un 7 a un 10%. Mientras tanto, el gobierno es el mediador entre ambos sectores y ha anunciado que de no llegarse a un acuerdo va a intervenir con una propuesta que solucione el actual conflicto salarial en la República Dominicana. Recibimos para hablar de este tema a Juan Alfredo de la Cruz, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Bienvenido a Esfera Global. Gracias. Es un placer para nosotros. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Es importantísimo su presencia porque queremos entender a través de esta entrevista dónde se terminó el consenso entre las partes y por qué se ha producido este estancamiento en las negociaciones. El tranque viene porque el sector sindical se opone a la reclasificación de empresas. Ellos establecen que ese tema se debe tocar luego en el futuro.
Pero la experiencia ha sido que la última vez que negociamos salarios, es decir, en el 2017, ese tema se iba a tocar después del ajuste del 20%. Nunca se tocó porque el sector sindical no participó, se opuso a participar. Es decir, ellos se oponen a la reclasificación. Y ese ha sido el tranque hasta ahora. Pero cuando conversamos con ellos no es una oposición absoluta. Dicen, sí, es lógico, incluso es necesaria una reclasificación porque la que se hace actualmente es en virtud de los activos. Exacto, de y es existencia. injusto para muchas empresas, lo hemos explicado en la mirada global, que pueden tener, todo es muy caro en la actualidad, pueden tener activos que le atribuyen un valor de una gran empresa siendo una mediana o pequeña empresa. O sea, el tranque es cuándo hacerlo. Exacto, el tranque es cuándo hacerlo. Nosotros entendemos que el momento de hacerlo es en el momento de que tú ajustas los salarios. Si tú hablas de compensación y beneficio, que es lo que se está viendo aquí, el salario mínimo, porque eso es otro tema, se establece salario mínimo en la República Dominicana. Entonces, cuando tú vas a establecer el salario, cualquier reclasificación va a conllevar un ajuste salarial. Por ende, sí. ¿Cuál es el mejor momento para hacer la reclasificación? Cuando estás viendo el tema de salarios. Tú no puedes ver, hacer el incremento o el ajuste de salario ahora y después sentarse en 3 meses a hacer reclasificación, porque vas a tener que hacer otro ajuste. Entonces, o lo haces todo junto o eso va a conllevar doble impacto. Entonces, mejor que tenga el impacto en una sola ocasión. Eso les genera mucha incertidumbre a los trabajadores, a las centrales sindicales, y se sienten vulnerables. Incluso han hablado de que esto es, aparte de que el sector privado pretende con ello evadir al fisco, también pretenden perjudicarlos subclasificando, subdividiendo una empresa que ya es pequeña en una categoría menor. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí puede darse el caso. Nosotros hemos visto la data y hay un grupo de empleados que quedarían como en intermedio y lo que estamos buscando es como sector, es buscar la solución a ese grupo. La propuesta de nuestro sector ha sido una propuesta sumamente agresiva, partiendo de que nosotros decimos, mira, la mediana y la grande, para punto de entrada del ajuste vamos a usar el mismo salario de la grande. Hoy día, una empresa mediana tiene un salario de 10.620. Nosotros estamos diciendo, para iniciar el ajuste de ese salario de la mediana, tú vas a empezar con 15.447 y lo vas a ajustar. Sería el 50% de cualquier cosa que se apruebe. Si se aprueba un 10, lo subes un 5%. Porque ya de hecho tú lo estás subiendo de 10.000 a 15.447 y lo vas a volver a subir. El de la grande sigue siendo el de la grande actual, 15.447 y lo subes. El de la pequeña utilizas como base el de la mediana y ahí aumentas. Y se establecería un salario para las pymes, que eso es lo que se está pidiendo con la reclasificación. Hoy día no tenemos salario para pymes, para la microempresa. Entonces tú establecerías un salario para la microempresa y tendrías 4 escalas salariales en base a la reclasificación que establece la ley 187/17. Eso es lo que está planteando nuestro sector. Entonces, sí se puede dar el caso y lo que tenemos que buscar solución para esos casos, pero no podemos dejar de reconocer que el momento llegó ahora de hacer la reclasificación. ¿Qué tipo de solución, por ejemplo, que les pueda dar un poco más de certeza y de seguridad al sector sindical? Porque la verdad hay mucho temor en medio de todo esto. Mira, el sector sindical es interesante porque ellos representan, como tú dices, a los trabajadores, pero ¿quiénes están sindicalizados? Las empresas grandes. Son las empresas grandes, no son ni la pequeña ni la micro. Entonces estamos trabajando para buscar una solución porque yo creo que el tranque real está en las pequeñas empresas, lo que quedarían como clasificadas como pequeñas. Lo que se está planteando con el ajuste del 10% es que tú tienes que el salario de la grande sería 15.447, a eso le sumas un 10%, el de la mediana sería 15.447 por un 5% extra, el de la pequeña sería 10.620, que es lo que es el salario de la mediana hoy día, y le aplicas un 10%, y después crearías el salario de la micro, ¿okay? Que sería 10.000 pesos lo que se está planteando. Entendemos que eso daría solución al tema de las micro, porque hoy día la estructura como está salarial está generando o genera de por sí
mucha informalidad. Y me gustaría que usted ponderara cuál ha sido el papel del gobierno en este conflicto como moderador. ¿Cómo lo califica? Entiendo que el gobierno ha hecho su mayor esfuerzo por llegar a una solución. Sí, a su vez, tengo que decir que entiendo que el sindicato fue un irrespeto que le hizo al Ministerio del Trabajo, porque ellos se comprometieron con asistir a una reunión en la cual pues íbamos ya a cerrar el tema. Ya estábamos casi a punto de cerrarlo y no asistieron. Sin excusa alguna dijeron no vamos. Entonces el gobierno sí ha estado constantemente promoviendo el diálogo. Según la rumorología que ellos manejaban o lo que incluso nos han expresado en otra entrevista que tenemos en el programa, temían de que por la cercanía que había mostrado el gobierno con el sector privado les impusieran un acuerdo ese día en la reunión. ¿Cómo transmitir confianza, cómo dotar este proceso de negociación de transparencia para que las partes puedan sentarse con la seguridad de que van a llegar a una salida justa para todos, que creo que es lo que está faltando? Sí. Hemos estado en el diálogo constante, las tres partes, el gobierno citándonos, y yo creo que es un tema de, aquí es un tema de que el sindicato siempre trata de medir fuerza. Y yo personalmente entiendo que los sindicalistas tienen todo el derecho a su pataleo y a hacer todo este tipo de demostraciones. Entonces vamos a llegar a un momento en el cual ellos se van a sentar y decir, sí, estamos de acuerdo, va a ser, no sé si justo, porque al final del día lo que tal vez no te conviene a ti me conviene a mí. Muy relativo. Entonces todo es relativo, pero sí que sea lo mejor para el trabajador dominicano, ¿entiendes? Entonces, otra de las cosas que quise mencionar es que, y yo se lo dije a alguien, los sindicalistas, si tú ves, históricamente han pedido el mismo 30%. Sí. Eso es irreal, porque tú tienes indicadores macroeconómicos de República Dominicana que van en contra de eso. Entonces, yo creo que nosotros debemos ir llevando al sindicato a que empiece a hablar con temas, con números reales, con la realidad macroeconómica del país y no sacar un número de la nube, si es un 30 de entrada, porque así, con esa forma no vamos a generar confianza. Yo creo que esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de que vamos a ir creciendo juntos y al final vamos a llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias, creo que es un buen cierre para esta entrevista. Gracias por su disposición para que la gente que nos ve, que sintoniza Esfera Global, tenga una visión más completa, integral de todos los actores envueltos en este conflicto que genera vulnerabilidad, sensibilidad y atención al pueblo dominicano. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Hoy tratamos el tema conflicto salarial en la República Dominicana, en boga en este tiempo. Vamos a ver dos entrevistas especiales con actores que han sido preponderantes en este tema. De una parte, don Rafael Abreu, don Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de la Unión Sindical, el CENUS. Con él vamos a conversar acerca de las posturas del sector, acerca del papel, el rol del Estado como mediador y otras interioridades de este tema que bien él maneja. Y en segundo lugar vamos a conversar con don Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana en 2 periodos, también experto en derecho laboral, que nos da una mirada profesional y también institucional del tema. Vamos a exteriores a estas entrevistas y finalizamos con las conclusiones. Don Pepe, de manera clara, ¿cómo se produce el estancamiento en las negociaciones entre patronos y el sector sindical? El tema del estancamiento se dio a partir de la propuesta que los empresarios hacen
cuando ellos le establecen a uno que su disposición es aumentar apenas 61 pesos diarios al trabajador del mínimo más alto, 52 pesos al del mínimo intermedio, 38 pesos al del mínimo menor, uno tiene que hacer los cálculos y pensar solamente, nada más hay que pensar, que el mínimo más alto, lo que ellos ofrecen al mínimo más alto, equivale más o menos a $1 diario. Y que las dos otras fracciones equivalen a menos de $1. En ese ofrecimiento, ellos planteaban además dos aspectos que han creado un abismo entre nosotros. Uno de los primeros es que ellos pretenden excluir de la discusión de la tarifa a lo que se denominan guardianes privados o guachimanes, ¿verdad? Como dice comúnmente la gente. Y además de eso, ellos agregan el tema de la denominada reclasificación de empresas. ¿Y cuál es la postura frente a la demanda de reclasificación de las empresas que ya usted comenzaba a introducir? Para hacer la reclasificación se necesita un tiempo y presencia de organismos como, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos, Tesorería de la Seguridad Social, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, técnico de ustedes, técnico de nosotros, y démonos un plazo, le hemos dicho a nosotros, de 120 días para que nosotros hagamos un examen de esa reclasificación. Pero ¿por qué planteamos nosotros eso? Eso no es por una casualidad, lo planteamos porque los empresarios nos están diciendo a nosotros que las empresas hay que clasificarlas según el monto de las ventas anuales. De hecho, ustedes han emitido algunos argumentos acerca de que las pretensiones del sector privado vienen por evadir los impuestos. Porque hay que decir algo. Por ejemplo, ese sistema de seguridad social, usted entra a la tesorería de la seguridad social y se da cuenta que uno de los temas fundamentales que afecta el sistema de seguridad social dominicano es la evasión y la elusión. Gente que evade el pago y otros que pagan menos que lo que deben por sus empleados. Se habla, comenta mucho, que a nivel de lo que son los impuestos internos, de esa declaratoria en impuestos internos, muchas veces hay más de una contabilidad, hermana, que se presenta. Entonces, uno quiere tener certeza de que eso no es así, porque en este país ese manejo es un secreto a voces. Entonces, lo que decimos es que si quiere haber transparencia, si no hay ninguna intención de mala fe ni de perjudicar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no discutirlo así? ¿Cómo ustedes consideran que ha sido la intervención del Estado en este conflicto? No, Mayo, yo siento decirte que es pésima. ¿Sí? ¿No se han sentido respaldados los trabajadores? Decepcionante la actitud del señor ministro de Trabajo. Señor Winton Santos se ha comportado como toda una persona cercana, muy interesada en proyectar, defender los intereses empresariales. Ojalá vuelva sobre su paso. Pero eso es terrible, don Pepe. Eso es terrible. Ojalá vuelva sobre su paso. Ojalá que esto que estoy diciendo en esfera global, él lo escuche, ¿verdad? Lo vea y vuelva sobre sus pasos. Porque el papel del gobierno del Estado Dominicano a través de sus instituciones es de mediador. Pero usted está apuntando aquí que han estado de cerca con el sector privado. Al punto que en la última reunión nosotros no fuimos, no nos presentamos, porque teníamos el temor de que se pudo haber dado una confabulación para una votación conjunta del sector empresarial con el sector gubernamental. Votar. Y como cuando usted está en el comité, sentado en el comité, aunque usted se atenga, se retire o vote en contra, si dos votan, imponen una tarifa e imponen la reclasificación. Creo, don Pepe, que hay que estar dispuestos al diálogo y parte de negociar es la capacidad de ceder. Haciendo honor a eso que me dice Mayor, hay que decir que el movimiento sindical ha demostrado ser un movimiento sindical responsable, un movimiento sindical que no se desborda, que no cae en confrontaciones en este país innecesarias. Nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo ese aporte, dispuestos a sacrificar inclusive parte de nuestra visión con relación al porcentaje, aún del 25%.
dispuestos a abrir el tema de la clasificación, a saber que los umbrales actuales, como usted dice, por los activos, no es el más conveniente quizás, como esté establecido, también revisarlo, pero tenemos que encontrar de parte del empresariado para hacer eso, oídos receptivos. Tenemos que dejar de escuchar absurdideces como esa que se están proponiendo. Si dejamos eso y nos situamos en una postura sensata y el gobierno hace su rol, la parte gubernamental, ¿verdad?, del ministerio, hace su rol, yo pienso que podemos llegar a un acuerdo al menor plazo posible, que es lo que este país necesita en este momento. Hay mucha tensión en el país, hay mucha crispación en el país. Hay que bajarla y un modo de hacerlo quizás es lograr resolver este tema salarial. Muchísimas gracias, don Pepe, por esta disposición, por la claridad en su exposición. Nos mantendremos atentos desde Esfera Global a la evolución de este conflicto y esperamos tenerlos a usted y a sus demás colegas en una próxima entrega de Esfera Global. Gracias a ustedes. Iniciamos esta entrevista preguntándole a usted cómo podría calificar la política salarial de nuestro país. Bueno, yo creo que después de la quiebra de 3 de los principales bancos del país en el periodo gubernamental 2000-2004, se provocó una reducción muy sensible del poder adquisitivo del salario en la República Dominicana. Y aunque se han hecho esfuerzos sostenidos cada 2 años conforme a lo que establece el Código de Trabajo para mejorar el salario mínimo, a pesar de ello, todavía aún no hemos podido recuperar el poder adquisitivo que tenía el salario incluso antes del año 2000. De manera que hay que hacer ya un esfuerzo, se ha ido recuperando, pero hay que hacer un esfuerzo para lograr un salario mínimo que vuelva de nuevo a ese poder adquisitivo de los años 90. Hay 5 quintiles, de acuerdo con el Banco Central, y que toman en consideración los diversos sectores de la sociedad. Bueno, si no se puede lograr una ponderación media de los 5 quintiles, por lo menos que se le ofrezca a los trabajadores el poder adquisitivo de la canasta del quintil del sector más pobre de la República Dominicana. Doctor, ¿y cuáles factores se toman en cuenta a la hora de fijar o revisar los salarios, además de la inflación? ¿La productividad aquí se considera? Si tomaran en cuenta la productividad, habría que aumentar el salario un 40%, porque la productividad ha aumentado mucho más, la productividad del trabajador ha aumentado mucho más que lo que se ha ofrecido como salario mínimo de ley. De manera que hay que tomar en cuenta eso. Obviamente los empresarios dicen, bueno, también hay que tomar en cuenta la capacidad de la empresa, pero precisamente el salario mínimo se establece en 3 categorías: pequeñas empresas, medianas y gran empresa. De manera que está dado el escenario para que haya una revalorización del salario mínimo, sobre todo si se toma en cuenta que el gobierno ya anunció un incremento del salario mínimo del empleado público de 5,000 a 10,000 pesos. De manera que fue un incremento sustancial, y eso se puede también hacer a nivel del sector privado. ¿Y qué usted opina sobre la reclasificación de las empresas? ¿Es saludable? ¿Se debe hacer antes o después de que se cierre la negociación? Bueno, yo creo que la reclasificación es un mandato de la ley, y creo que habrá que reunir al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Trabajo, los empresarios y los trabajadores para llevar a cabo esa reclasificación. Pero no será posible esa reclasificación si por lo menos no tomamos conciencia de que el salario mínimo de ley no puede ser inferior a la canasta, al precio de la canasta familiar del quintín más bajo. Más por lo bajo. menos, sí. Sí. ¿Y de cuál tipo de reclasificación sería? Porque hay varias, ¿no? Bueno, una reclasificación ya está establecida por la ley, establece cuáles son los parámetros, y bueno, y eso habrá que aplicarlo. Lo que no se puede hacer es de inmediato, ahora, sin hacer los estudios, porque lógicamente
con esa reclasificación, una empresa grande puede pasar a mediana, una mediana puede pasar a pequeña, y entonces se me dirá, bueno, pero el salario no cambia porque usted no le puede rebajar el salario a los trabajadores, eso es cierto, pero el empleador puede desahuciar a esos trabajadores y contratar nuevos trabajadores con un salario inferior. Doctor, en nuestro sistema el Estado, el gobierno interviene en la fijación del salario. Claro, es un comité tripartito que lo hace. ¿Cómo usted valora la intervención del gobierno dominicano en este conflicto en particular? No solamente actualmente, en todas las épocas hay que comprenderlo. El gobierno en este caso es un mediador, interviene tratando de conciliar los intereses contrapuestos entre empresarios y trabajadores. Y no hay duda de que para la mediación siempre hay problemas. Se dice que el mejor mediador es el que queda mal con las dos partes, de manera que... Porque no favorece a ninguno. Claro, o sea que es un papel difícil. ¿Quién usted considera que tiene la razón en el conflicto? No, en este caso los trabajadores tienen toda la razón, hay que mejorar el salario de los trabajadores. ¿Se corresponde el salario mínimo de nuestro país con el crecimiento económico? Bueno, creo que ya usted ha No, al contrario, el crecimiento económico ha sido espectacular, sobre todo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos tenido un crecimiento promedio de más de un 6%. Lo importante ahora es precisamente que sean gobiernos más inclusivos, que nos permitan a los que hemos estado en el gobierno poder seguir reduciendo los márgenes de la pobreza, que sea una sociedad más inclusiva, una sociedad más equitativa, una sociedad con más justicia social. Doctor Alburquerque, muchísimas gracias por estar en Esfera Global. Ha sido un honor para nosotros. No, gracias a ti. Gracias. Y espero que esté en futuras ocasiones esclareciendo temas tan sensibles para la población dominicana. ¿Cómo no? Continuamos con las conclusiones. Las relaciones laborales han existido dentro del proceso económico y productivo de las sociedades de todos los tiempos. Y se da de la manera siguiente. El patrono adquiere la fuerza de trabajo para explotar y lograr rentabilidad e incrementar sus ingresos a cambio de una remuneración o contraprestación al trabajador por el servicio ofrecido. La compensación ha ido cambiando en el tiempo conforme lo han hecho las necesidades sociales a lo largo de la historia. ¿Por qué es tan importante tener una política salarial equilibrada? Les doy algunas razones. Primero, porque es lo justo. El salario es la herramienta de sustento de la clase trabajadora como contrapartida de su esfuerzo. Segundo, el salario con el que se paga la fuerza de trabajo en el mercado representa a nivel mundial un ingreso que acciona el sentimiento de desarrollo y progreso de las naciones. Por ello, cuando es bajo, solo garantiza la subsistencia del trabajador, impidiendo que sirva como motor de la economía. Y otra razón importante es que el salario que se invierte en bienes y servicios es recuperado por las empresas, las cuales reinvierten en materias primas y mano de obra para la creación de nuevos productos, generando dinamismo económico, ya que la extracción de la plusvalía de ese capital invertido se espera vaya en constante crecimiento, provocando aumento tanto en la oferta de bienes y servicios como en la demanda de mano de obra. El equilibrio de la política salarial también habrá de considerar el factor de crecimiento de las empresas y su permanencia en el mercado. El Estado dominicano interviene en la fijación del salario en nuestro país. En este momento, envuelto en un estancamiento de las negociaciones entre patronos y sindicatos, que impide concluir la sana revisión del salario del sector privado no sectorizado. Algún día, la revisión del salario o la fijación del salario en la República Dominicana podrá realizarse de forma natural y automática conforme a lo justo, al mercado, al equilibrio y conforme a la ley. ¿Podrán los salarios en el sector público y privado, aún los más bajos, sustituir el paternalismo o asistencialismo del Estado dominicano y jugar su papel en la salida de la pobreza de nuestra clase trabajadora? ¿Alguna vez tendremos salarios competitivos? ¿Alcanzaremos
la suficiente madurez social e institucional como para abordar los temas más sensibles para nuestra población en desapego del absolutismo de los intereses particulares y en favor de los intereses colectivos? ¿Podrá el gobierno actuar como mediador sin sucumbir ante los mayores intereses políticos y aportar una salida consensuada, equilibrada y racional a este conflicto? ¿Y cuándo la productividad será determinante del tipo de ingreso que recibe el trabajador dominicano? Son solo preguntas que hacemos para despertar la curiosidad y la conciencia social. Al menos hasta ahora, solo cabe preguntarnos. Hasta la próxima semana.